Estaba sentado en el sofá de mi sala, tratando de relajarme después de un largo día de trabajo. Era una noche como cualquier otra en nuestro tranquilo barrio de los suburbios de Estados Unidos. Las luces de la calle parpadeaban débilmente a través de las cortinas entreabiertas, creando sombras inquietantes en las paredes. Mi hermano estaba conmigo, jugando a la consola en la otra habitación. De repente, escuché un ruido extraño proveniente del piso de arriba. Al principio, pensé que era solo el viento o una rama golpeando contra la ventana. Pero luego, el sonido se repitió, más fuerte esta vez, como si algo o alguien estuviera caminando por el pasillo. Me levanté con cautela y subí las escaleras, sintiendo un nudo en el estómago. Cada paso resonaba en el silencio de la casa, aumentando mi nerviosismo. Cuando llegué al pasillo, noté que la puerta de la habitación de mis hijos estaba entreabierta. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras empujaba la puerta lentamente. Lo que vi allí me heló la sangre. Mis dos hijos yacían en la cama, completamente quietos, con las sábanas cubriendo sus cuerpos. Me acerqué lentamente, temiendo lo peor. Cuando aparté las sábanas, descubrí que estaban completamente inertes, como si estuvieran muertos. Grité de terror y corrí hacia el cuarto de mi hermano en busca de ayuda. Él vino corriendo hacia mí, alarmado por mis gritos. Juntos, regresamos a la habitación de los niños, pero cuando llegamos allí, ya no estaban. Las sábanas estaban revueltas, como si alguien las hubiera quitado apresuradamente, pero no había rastro de mis hijos. Entramos en pánico y comenzamos a buscar por toda la casa, gritando sus nombres desesperadamente. Fue entonces cuando mi hermano notó algo extraño en la sala de estar. Había un charco de sangre en el suelo, apenas visible en la penumbra. Nos acercamos lentamente, temiendo lo peor. Cuando encendimos la luz, lo que vimos nos dejó sin aliento. En el centro de la habitación, rodeados por un círculo de velas, estaban los cuerpos sin vida de nuestros vecinos. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en la nada, como si hubieran visto algo aterrador antes de morir. Mi hermano y yo nos miramos horrorizados, sin poder creer lo que veíamos. ¿Cómo habían llegado esos cuerpos a nuestra casa? ¿Y quién o qué los había matado? Decidimos llamar a la policía de inmediato, pero cuando intentamos salir de la casa, descubrimos que las puertas estaban cerradas con llave desde dentro. Estábamos atrapados, solos con los cadáveres y nuestras propias sospechas. Fue entonces cuando mi hermano encontró una nota en el suelo, escrita con una letra temblorosa y casi ilegible. Decía: el precio de la verdad es alto. El que busca respuestas, a menudo encuentra la muerte. Nos miramos el uno al otro, temblando de miedo. Sabíamos que teníamos que descubrir la verdad detrás de estos horribles asesinatos, pero también sabíamos que estábamos poniendo en peligro nuestras propias vidas al hacerlo. Sin embargo, no podíamos dejar que el miedo nos paralizara. Teníamos que encontrar al asesino antes de que fuera demasiado tarde. Decidimos dividirnos para investigar la casa en busca de pistas. Mi hermano se dirigió hacia el estudio mientras yo revisaba la cocina y el comedor. Cada habitación parecía más ominosa que la anterior, con sombras que se alargaban y un silencio que pesaba sobre nosotros como un manto de miedo. En la cocina, encontré algo perturbador, restos de sangre en el fregadero y huellas en el suelo que conducían hacia la puerta trasera. Parecía que alguien había estado allí recientemente, ¿pero quién? ¿Y por qué? Mientras tanto, mi hermano descubrió algo en el estudio que nos dejó helados. Encontró una serie de documentos y fotografías que vinculaban a nuestro padre con los vecinos asesinados. Parecía que había estado investigando sus vidas en secreto, ¿pero por qué? Nos reunimos en la sala de estar para compartir nuestros hallazgos, tratando de juntar las piezas del rompecabezas. ¿Qué conexión tenía nuestro padre con los asesinatos? ¿Y por qué estábamos atrapados en esta pesadilla? Decidimos que la única manera de obtener respuestas era enfrentarnos a nuestro padre directamente. Pero cuando llegamos a su habitación, encontramos la puerta cerrada con llave. Golpeamos y gritamos, pero no hubo respuesta. Estaba claro que algo terrible estaba sucediendo detrás de esa puerta.
Finalmente, decidimos forzarla. Con un golpe poderoso, logramos abrirla y lo que vimos nos dejó sin aliento. En el centro de la habitación, nuestro padre estaba sentado en una silla, con la mirada fija en el suelo. A su alrededor, había velas encendidas y un altar improvisado hecho de objetos extraños y símbolos desconocidos. Nos acercamos lentamente, temiendo lo peor. Cuando lo llamamos, levantó la mirada lentamente, revelando un rostro pálido y ojos vacíos. Parecía como si estuviera en trance, poseído por alguna fuerza oscura e inexplicable. Le preguntamos qué estaba haciendo allí, pero su respuesta nos llenó de horror. Confesó haber cometido los asesinatos, poseído por una fuerza maligna que había despertado durante sus investigaciones. Dijo que no tenía control sobre sus acciones y que solo quería liberarse de la oscuridad que lo consumía. Nos miramos el uno al otro, sin poder creer lo que estábamos escuchando. ¿Cómo podía ser posible que nuestro propio padre fuera un asesino en serie? ¿Y qué significaba eso para nosotros, sus propios hijos? Antes de que pudiéramos reaccionar, nuestro padre se levantó lentamente de la silla, con una sonrisa siniestra en el rostro. Nos lanzó un último vistazo, lleno de odio y desprecio, antes de desaparecer en las sombras de la habitación. Nos quedamos allí, paralizados por el miedo y la incredulidad. ¿Cómo podríamos enfrentarnos a lo que acabábamos de descubrir? ¿Y cómo podríamos escapar de esta pesadilla viviente que se cernía sobre nosotros? Decidimos que la única opción era huir, dejar atrás todo lo que conocíamos y empezar de nuevo en algún lugar lejano. Empacamos algunas pertenencias rápidamente y salimos corriendo de la casa, sin mirar atrás. Mientras conducíamos por las solitarias carreteras de la noche, nos dimos cuenta de que nunca encontraríamos respuestas a nuestras preguntas. La oscuridad que había consumido a nuestro padre era un misterio que nunca podríamos resolver. Y así, dejamos atrás nuestra vida anterior, marcados para siempre por la experiencia aterradora que habíamos vivido. Sabíamos que nunca podríamos olvidar lo que habíamos presenciado esa noche, ni las horribles verdades que habíamos descubierto sobre nuestra propia familia. Y mientras el paisaje pasaba velozmente por la ventana del coche, nos prometimos a nosotros mismos que nunca volveríamos a permitir que la oscuridad nos consumiera de la misma manera que había consumido a nuestro padre. Viviríamos nuestras vidas con valentía y determinación, siempre vigilantes ante las sombras que acechaban en los rincones más oscuros de nuestras mentes. Y así, mientras el sol salía en el horizonte, dejamos atrás la oscuridad de nuestro pasado y nos adentramos en un nuevo amanecer, lleno de esperanza y promesas de un futuro mejor. Dejamos atrás la ciudad en la que habíamos vivido toda nuestra vida, sintiendo el peso de la verdad que acabábamos de descubrir. Con cada kilómetro que nos alejábamos, parecía que también dejábamos atrás los fantasmas de nuestro pasado, aunque sabíamos que nunca podríamos escapar por completo de ellos. Decidimos establecernos en un pequeño pueblo en las montañas, lejos de cualquier recordatorio de lo que habíamos dejado atrás. Alquilamos una cabaña en lo alto de una colina, rodeada de bosques densos y un aire fresco y limpio que parecía prometer un nuevo comienzo. Pero aunque intentábamos dejar atrás nuestro pasado, las sombras de los recuerdos seguían persiguiéndonos. Por las noches, cuando el viento soplaba a través de los árboles y los susurros del bosque se mezclaban con el crujir de las ramas, sentíamos que algo oscuro nos observaba desde las sombras. Mi hermano y yo apenas hablábamos de lo que habíamos vivido, pero sabíamos que ninguno de nosotros había logrado olvidar los horrores que habíamos presenciado en aquella casa maldita. Nos prometimos a nosotros mismos que nunca dejaríamos que la oscuridad volviera a apoderarse de nuestras vidas, pero a veces sentíamos que estábamos luchando una batalla perdida contra fuerzas más poderosas que nosotros. Una noche, mientras mirábamos el cielo estrellado desde el porche de nuestra cabaña, mi hermano rompió el silencio con una pregunta que llevaba mucho tiempo en su mente. ¿Crees que alguna vez descubriremos la verdad detrás de todo esto?, preguntó, con la mirada perdida en la oscuridad. No supe qué responder. La verdad era que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, seguía habiendo muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué nuestro padre había sido poseído por una fuerza oscura? ¿Y por qué habíamos sido arrastrados a su pesadilla? No lo sé,
respondí finalmente, con la voz apenas un susurro en la noche. Pero mientras estemos juntos, podremos enfrentar cualquier cosa que venga hacia nosotros. Mi hermano asintió lentamente y durante un momento pareció que todo estaría bien. Pero entonces, un aullido aterrador resonó en la distancia, rompiendo el silencio de la noche y enviando escalofríos por nuestra columna vertebral. Nos miramos el uno al otro, con el miedo brillando en nuestros ojos. Sabíamos que algo malo estaba por venir, algo que no podíamos escapar, algo que nos perseguiría hasta el fin de nuestros días. Y mientras el aullido continuaba, más cerca y más fuerte cada vez, nos aferramos el uno al otro, sabiendo que nuestra lucha aún no había terminado, y que el terror que habíamos enfrentado en el pasado no sería nada comparado con lo que estaba por venir.